vida marcada por la búsqueda de la verdad, una madre que nunca dejó de orar, una conversión que cambió la historia, un pensamiento que 16 siglos después sigue iluminando al mundo. Llega Agustinos Contigo, el podcast donde conocerás a San Agustín, sus obras, su espiritualidad y las enseñanzas que hoy siguen dando sentido a nuestra vida. Agustinos Contigo, un solo corazón. Muy buenas a todos. Con este episodio comenzaremos la cuarta y última parte de la serie de nuestro recorrido por la vida, las obras y el pensamiento de San Agustín. Hasta ahora hemos conocido al hombre que buscó incansablemente la verdad, al obispo que escribió algunas de las obras más importantes de la tradición cristiana y al maestro espiritual que no solo nos enseñó a amar, sino a cultivar amistades y a encontrar la verdadera felicidad en la vida. Pero ahora nos acercamos a una pregunta muy actual. ¿Qué puede enseñarnos San Agustín sobre la educación? 16 siglos después de su muerte, la respuesta sigue siendo aún sorprendente, porque antes de ser obispo, Agustín fue maestro y un aprendiz de la vida. Durante varios años enseñó gramática y retórica en Tagaste. Luego inició su viaje hacia Cartago, llegando a Roma mucho después y finalizando esta época de su vida en Milán. Era un profesor brillante y auténtico, domaba el arte de la palabra y sabía cómo captar la atención de quienes lo escuchaban de manera única. Sus alumnos admiraban su inteligencia y muchos soñaban con alcanzar el mismo prestigio y dialecto que este mismo había conseguido. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzó a hacerse una pregunta que transformaría el mundo y también su manera de enseñar. ¿Para qué sirve educar si el conocimiento no transforma la vida? Esta profunda pregunta tiene mucha influencia en la actualidad. Vivimos en una época donde el acceso al conocimiento nunca había sido tan amplio. En pocos segundos podemos consultar miles de libros, escuchar conferencias de expertos, aprender nuevos idiomas o acceder a cursos en cualquier parte del mundo. Tenemos más información que nunca y de fácil acceso, pero eso no significa necesariamente que vivamos con mayor sabiduría. San Agustín comprendió muy pronto que una vida puede aprenderse muchas cosas y sin embargo, aún así, no saber vivirla. Puede dominar una ciencia, hablar varios idiomas, resolver problemas complejos, pero este mismo afirmaba que la educación no consiste en llenar la mente del conocimiento, consiste en formar el corazón. Esta idea es la que forma todas sus obras o una gran parte de ellas. Para Agustín, enseñar nunca fue simplemente transmitir datos, era ayudar a personas a crecer integralmente y no solo en el conocimiento sino también en el corazón. También buscaba aprender a enseñar a las personas la capacidad de amar, buscar la verdad y de vivir en rectitud. Quizá por esto muchos lo consideran uno de los grandes pedagogos de la historia. Su visión de la educación era extraordinaria, humana y muy íntegra. Creía que cada estudiante posee una dignidad única y un conocimiento que solamente él puede explotar, y que el verdadero maestro no es solamente el que impone respuestas, sino el que despierta el deseo de aprender y de progresar. En una de sus obras más conocidas sobre este tema, De Magistro, o más conocida como El Maestro, escrita en forma de diálogo con su hijo Adeodato, Agustín reflexiona sobre una cuestión fascinante. ¿Quién es realmente el maestro? Podía parecer una pregunta sencilla, pero él ofrece una respuesta inesperada. Dice que ningún ser humano puede introducir la verdad directamente en la inteligencia del otro, pero el verdadero aprendizaje ocurre cuando las personas descubren realmente la verdad y la interiorizan. El profesor puede explicar, orientar, acompañar o esperar preguntas, pero es la persona al final la que decide qué quiere hacer con esto. Ese descubrimiento, afirma Agustín, es iluminado por Cristo, el Maestro interior. Esta enseñanza no disminuye la importancia de los educadores, al contrario, les concede una misión aún más hermosa. El Maestro no es quien fabrica conocimientos, es quien ayuda al alumno a que descubra por sí mismo la verdad. Es quien ayuda a que sea diferente la educación. Si todos recordamos esta idea, podría ser un cambio para toda la educación. A veces pensamos que enseñar consiste únicamente en hablar, en explicar, en repetir, memorizar contenidos que nos enseñan diariamente, porque todos han pasado por esto. Pero sin embargo, mejores maestros que recordamos no fueron necesariamente quienes más información nos dieron, fueron aquellos que recordamos como nuestros indicadores y los que nos mostraban el camino a la creatividad
y al deseo de seguir aprendiendo, los que creyeron en nuestras capacidades, los que supieron escuchar y atendernos, los que nos ayudaron a descubrir talentos que ni siquiera sabíamos que teníamos en ese mismo donde buscaba Agustín. Él sabía que la educación, mucho antes de abrir un libro, comienza cuando nace el deseo de conocer, donde se crean todas las ideas, la creatividad y la mente, y ese deseo no puede imponerse, debe cultivarse. Hay otro aspecto muy importante de su pensamiento. Agustín estaba convencido que nadie aprende completamente solo, ya que el conocimiento debe ser una guía o un trasfondo para la persona que crece en esto. Conocimiento puede ser un diálogo, unas preguntas y el intercambio de ideas. Por eso, San Agustín disfrutaba enormemente las conversaciones con sus alumnos, con sus amigos, quienes acudían a él buscando orientación vocacional. No concebía la educación basada únicamente en memorizar conceptos. Quería formar personas capaces de pensar, capaces de preguntarse el sentido de las cosas, de la vida o el simple hecho de buscar quién eran ellos mismos. La humildad. Hay enseñanzas que conservan una enorme actualidad, que hasta el día de hoy deberían seguir buscando respuesta y no solamente quedarse en lo básico que todo el mundo busca. Hoy corremos el riesgo de medir la educación únicamente por las calificaciones, los títulos o los resultados académicos, sin mirar verdaderamente cómo es que las personas se van desarrollando mediante adquieren estos conocimientos. Todo eso tiene una importancia, pero San Agustín nos recuerda que existe una pregunta todavía más profunda. La educación nos está ayudando a ser mejores personas, porque una sociedad puede formar excelentes profesionales y al mismo tiempo olvidar la formación ética, espiritual y aspiracional de un humano. Pero cuando sucede esto, el conocimiento pierde gran parte de su grandeza. La verdadera educación forma la inteligencia, pero también forma la conciencia, el corazón, la capacidad de servir, personas libres. Y precisamente sobre esa imaginación del educador, sobre el valor del ejemplo y sobre la actualidad del pensamiento pedagógico, podemos reflexionar que San Agustín buscaba más que todo esto. En la segunda parte de este episodio podemos hablar de lo maravilloso que fue Agustín y el camino que tuvo que seguir para llegar a ser una persona plenamente humana. El podcast Agustinos Contigo, un solo corazón. Y seguimos con esta historia. En la primera parte de este episodio descubrimos que San Agustín fue muy importante, ya que no fue solamente uno de los grandes pensadores del cristianismo, sino también un apasionado educador. Comprendimos que para él enseñar no significaba llenar la memoria de datos, sino despertar en cada persona el deseo de buscar la verdad y formar un corazón capaz de vivir con sabiduría. Pero ahora surge una pregunta muy importante: ¿qué necesita realmente un buen educador? Vivimos en un tiempo en el que se habla con frecuencia de nuevas metodologías, tecnologías educativas y estrategias de aprendizaje. Todo ello es valioso y necesario. Sin embargo, San Agustín nos recuerda que ninguna herramienta sustituye la calidad humana de quien enseña. Porque antes que transmitir conocimientos, un educador transmite una manera de vivir. Los estudiantes aprenden de las palabras de un maestro, pero aprenden todavía más de su ejemplo. Esta convicción acompañó toda la vida de San Agustín. Cuando fue ordenado sacerdote y más tarde obispo, nunca dejó de considerarse un maestro, pero entendía que la enseñanza no terminaba al finalizar un discurso o una clase. Continuaba en la forma de escuchar, de tratar a las personas, de responder con paciencia a las preguntas y de vivir aquello que anunciaba. Sabía que existe una enorme diferencia entre un profesor que domina un tema y un verdadero educador. El primero transmite información, el segundo inspira y esa inspiración nace, casi siempre, de la coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Todos recordamos algún momento un maestro que dejó una huella profunda en nuestra vida. Quizá no era el más famoso, tal vez ni siquiera enseñaba la materia más importante, pero tenía algo especial. Creía en sus alumnos. Sabía animar cuando aparecía el desánimo, apoya, escucha y entiende a sus alumnos. Corregía sin humillar, escuchaba con atención, hacía sentir a cada persona valiosa.
San Agustín estaba convencido de que esa es la verdadera misión de un buen educador, no formar únicamente profesionales competentes, sino ayudar a formar personas íntegras. Hay una frase que resume muy bien su manera de entender la enseñanza. Las palabras enseñan, pero el ejemplo arrastra. Aunque esta expresión se ha difundido con distintas formulaciones a lo largo de la tradición cristiana, refleja perfectamente una convicción que atraviesa toda la vida y la obra de San Agustín. La enseñanza alcanza su mayor fuerza cuando quien habla vive aquello que anuncia. Esta idea resulta especialmente necesaria en nuestro tiempo. Los jóvenes no necesitan solamente personas que les digan qué hacer, necesitan adultos que les muestren con su propia vida que vale la pena vivir con honestidad, con esperanza y sobre todo con mucho amor. Por eso la educación comienza mucho antes de una aula de clases, comienza en la familia, continúa en la escuela, se fortalece en la comunidad y nunca termina, porque todos seguimos aprendiendo durante toda nuestra vida. San Agustín fue un hombre que nunca dejó de estudiar, incluso siendo obispo continuó leyendo, escribiendo, dialogando y haciendo preguntas. No tenía miedo de reconocer que todavía podía aprender. Esa humildad es una de las cualidades más importantes de todo verdadero educador. Quien cree saberlo todo, deja de crecer. Quien permanece abierto a la verdad, continúa aprendiendo hasta el último día de su vida. Quizá esa sea una de las grandes lecciones que San Agustín ofrece también a los estudiantes. Aprender no consiste únicamente en aprobar exámenes o conseguir un título. Aprender significa desarrollar la capacidad de admirarse, de hacerse preguntas, de escuchar con atención y de buscar siempre la verdad con un corazón sincero. Cuando desaparece el deseo de aprender, también comienza a apagarse una parte de nuestra humanidad. Por eso, San Agustín veía la educación como una aventura muy apasionante. Cada nuevo conocimiento era una oportunidad para comprender mejor el mundo, para servir con mayor generosidad y para acercarse más a Dios, fuente de toda verdad. Hoy esa visión sigue siendo profundamente actual en una sociedad donde el acceso a la información es casi ilimitado. El gran desafío ya no consiste únicamente en aprender más, consiste en aprender mejor, en desarrollar un pensamiento crítico, en distinguir la verdad de la mentira, en utilizar el conocimiento para construir una sociedad más justa, más solidaria y más humana. Esa es la educación que soñaba San Agustín, una educación que forma la inteligencia sin olvidar el corazón, que cultiva el pensamiento sin perder de vista la compasión, que prepara para una profesión, pero también para una vida plena. Con este episodio hemos descubierto que la educación para San Agustín es mucho más que un proceso académico, es una vocación que busca despertar lo mejor de cada persona y acompañarla en el camino hacia la verdad, la libertad y el bien. En el próximo episodio daremos un paso muy interesante y nos preguntaremos: ¿qué diría San Agustín si viviera en la era del Internet, las redes sociales y la inteligencia artificial? Descubriremos que, aunque en el mundo ha cambiado enormemente desde el siglo XIV, las grandes preguntas del corazón humano siguen siendo las mismas y que el pensamiento agustiniano tiene mucho que aportar a nuestra vida digital. Y queremos despedirnos con una reflexión inspirada en el pensamiento de San Agustín, que resume el espíritu de este episodio. El verdadero maestro no solo transmite conocimiento, despierta en el corazón el amor por la verdad. Esta idea refleja una de las mayores intuiciones pedagógicas de San Agustín,
Educar es mucho más que enseñar contenidos, es ayudar a cada persona a descubrir el sentido de lo que aprende, a crecer en sabiduría y a orientar su vida hacia el bien. Cuando la inteligencia y el corazón se forman juntos, la educación deja de ser un simple camino hacia una profesión y se convierte en una verdadera escuela para la vida. Recuerden que estamos en la serie de Agustinos Contigo, un solo corazón. Nos vemos en el próximo episodio. Un camino para descubrir la sabiduría y el corazón de San Agustín. Agustinos Contigo, un solo corazón.